La temática de la inteligencia humana suele tornarse un asunto a veces espinoso cuando se le aborda desde una perspectiva bíblica. Sin embargo, quiero asumir esta tarea por dos razones básicas y muy útiles para quien desea mejorar, para quien desea transformar el uso que hasta ahora ha dispensado a la inteligencia que ha recibido. Partamos del hecho que Dios, nuestro Hacedor, es quien nos ha dotado de toda inteligencia. Sin embargo, existe una paradoja funesta y es que en el uso que dispensamos a esa inteligencia que recibimos, en múltiples ocasiones pretendemos excluir, y hasta lo logramos, pretendemos excluir de su rol de controlar, de dirigir la forma en que debemos usarla. Esto es lamentable. Por esa razón yo quiero auxiliarme de la Biblia, la palabra de Dios, como fuente para lo que voy a compartir. Y de las dos razones que quiero señalar, vamos a iniciar en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Y en este versículo vamos a encontrar una definición sencilla pero muy significativa. Dice, y dijo Dios al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y utilizando esta definición, como ya señalo, muy sencilla, vamos nosotros a encontrar la primera razón por la que nos puede servir esta perspectiva bíblica de la inteligencia, y es que nos conduce a poder internalizar una visión mucho más amplia, un sentido más abarcador de la inteligencia. Entonces, obvio, si expandimos nuestra visión de manera automática, esto nos va a conducir a mejores resultados. Cuando en este capítulo 28 de Job, si usted lo ha leído en alguna ocasión y si no lo ha leído, le invito a que se siente a examinarlo. Es extremadamente placentero. Cuando allí descubrimos que Job, conocemos su historia, y si no, pues Job pasó por un proceso de prueba muy difícil, donde perdió todo, donde, bueno, en extremo, quedó completamente desposeído de todo, y Dios al final de su proceso pues volvió de nuevo a restaurar todo cuanto había perdido. Entonces, en este proceso encontramos a Job en su último discurso, donde él está dialogando, preguntando, cuestionando sobre su condición. Entonces Dios da respuesta a Job y lo aborda con una serie de interrogantes muy impresionantes, porque nosotros vamos a encontrar que Dios formula preguntas de todas las áreas del saber. En este capítulo 28 de Job encontramos preguntas de arqueología, preguntas de astronomía, de arquitectura, preguntas de historia, de geografía, de todas las áreas que podamos imaginarnos. Dios cuestionando a Job. Así que cuando ya aquí abordamos a este versículo 28, que es el último del capítulo, entonces sale esta respuesta, esta como cierre. Y Dios dice al hombre, mira, he aquí que el temor al Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Y esta definición así tan simple, quiero que la grabemos. Apartarse del mal es la inteligencia. Y quiero abrir un paréntesis para resaltar. En todo el proceso del desarrollo del conocimiento humano, nosotros conocemos en las últimas décadas cómo se ha progresado en el sentido de conocer y explicar lo que es la inteligencia humana. Sin embargo, conocemos que en un principio se hablaba de la inteligencia en torno
a unas mediciones que más servían para establecer como una serie de rango, a ver quién es superior, quién es inferior. Y aunque sí se obtenía o se obtienen resultados de esto, sin embargo son muy limitados, por el sentido de que, como decía al principio, se está excluyendo la finalidad última a que se debe aspirar con el uso de la inteligencia. Luego se va evolucionando un poquito y se descubre pues que hay múltiples inteligencias y es mucho lo que se habla de ella y no es lo que me ocupa en este espacio. Sin embargo, todos esos tipos de inteligencia, cuando venimos a la Biblia, aquí también las vamos a encontrar e igualmente vamos a descubrir que cada una de ellas va a adquirir un matiz más significativo cuando se le otorga la finalidad última para la cual fue creada nuestra inteligencia, para la cual nos fue regalada, digamos. ¿Por qué? Porque el apartarse del mal es la inteligencia. Resulta, por eso hablaba de una paradoja funesta, que en nuestras sociedades y máximo en las sociedades donde se profesa una fe cristiana, muchas veces pretendemos que vincular lo que es los asuntos de la inteligencia con lo que tiene que ver con los principios bíblicos es algo como que desencaja. Y esto es contradictorio, porque es que fue Dios quien nos dio la inteligencia y es Él quien ha de establecer la forma como debemos usarla. Y por esa razón nos vemos tan limitados, a pesar de que el mundo ha avanzado tanto en materia de conocimiento, en materia de progresos, de descubrimiento, pero cuán diferente sería la historia y los resultados si toda inteligencia estuviese volcada en cumplir aquello para lo cual nos fue dispensada. Así que yo quiero ir por la palabra, quiero ahorrar los comentarios y que la palabra hable por sí sola y que solo con estas citas que estaré compartiendo, usted se siente, reflexione con ella y llegue a sus propias conclusiones de decidir si sí o si no. Si voy por buen camino, así como estoy usando la inteligencia que Dios me ha dado, o si acaso vale la pena redireccionar un poquito hacia esta forma que me explica la Biblia. Y una segunda cita que quiero compartir está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Si tienes la Biblia, ve conmigo. Deuteronomio capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Nos afirma: mas vosotros que os aferrasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y presten atención a esto ahora, el 5. Mirad, yo he enseñado estatutos y derechos, tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto es maravilloso. Moisés está hablando al pueblo y está señalando que los mandamientos que Dios ha dado al pueblo, este decálogo de principios, de reglas, de normas, con las cuales
ellos debían regirse constituía para ellos su herramienta, digamos, esto dice, para que hagáis así, ustedes van a hacer así, en medio de la tierra, la cual entren para poseerla. Estoy ahora parafraseando casi. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante todos los ojos de los pueblos. ¿Cuál era su herramienta? ¿Cuál era su sabiduría, su inteligencia? ¿Con qué iban a salir adelante? Con los mandamientos que Dios le había dado como instrucción, con los cuales se le estaba guiando. Era lo que iban a presentar. Y conocemos ya en torno a lo que es Israel como nación, ¿verdad? Porque este es el pueblo que Dios sacó de Egipto y que luego se transformó en la nación de Israel. ¿Cómo conocemos su proceso de desarrollo y cómo en cuanto a materia de conocimiento, de descubrimientos, o sea, las personas con una connotación intelectual, ¿cuántos han salido a través de la nación de Israel? Lo conocemos en la Biblia, pero lo conocemos también a través de la historia. Y estamos claros, y si alguno quizás no lo está, pero sí, por conocimiento de la Biblia sabemos que el pueblo de Dios, la iglesia, hoy día viene constituyendo lo que es el Israel espiritual. Aquella iglesia que Dios ha llamado y ha dado unos mandamientos para ponerlos por obra y que se acoge a ellos. Ese es el pueblo de Dios, en sentido espiritual. Entonces, estos mandamientos continúan siendo hoy día, o sea, continúan con la vigencia para que así como aquel Israel literal, también constituyan para nosotros esa herramienta que sea nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y si en el libro de Job terminamos de leer que el Señor declara al hombre que apartarse del mal es la inteligencia, y me voy más enfocando en el sentido de la inteligencia, porque conocemos que aunque sabiduría e inteligencia están muy vinculadas, sin embargo, lo que me compete en este momento es la parte de la inteligencia. Así que cuando Job declara, cuando en el libro de Job se declara que el conocimiento de Dios es el apartarse del mal, es la inteligencia, y encontramos aquí esta declaración, nos lleva a reflexionar, puedo señalar, si realmente en todos los progresos de la humanidad, en toda la forma, en la dimensión en que observamos cuando se crece, cuando existe un descubrimiento en el área científica cual sea, se toma en cuenta aquellos principios que están pautados aquí en estos mandamientos que declara el Señor en su palabra, que son nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. En pueblos que se denominan, sociedades que se denominan cristianas, profesan la fe cristiana. Y bueno, digamos, es entendible porque sabemos que el simplemente profesar fe cristiana, pues eso está ya ahí más como una norma, como una tradición. Eso es entendible. Pero en el sentido ya de la iglesia, en el sentido de los cristianos, resulta cuestionable que pasemos por alto esto que está aquí cuando estamos haciendo uso de la inteligencia que Dios nos ha regalado. Es cuestionable. Y si es cuestionable a nivel general en la iglesia, ya a nivel personal, cuando yo de manera individual observo o hago uso de la inteligencia que Dios me ha dado y la desvinculo de estos principios que están establecidos aquí, ya esto es alarmante. Y es lo que me mueve
me apasiona, me guía a querer compartir sobre esto, porque es una situación que se ha tornado ya de una manera normal. Es decir, se ha normalizado, valga otra vez la redundancia, el que sea así como lo utilicemos, ¿no? Porque, ok, e incluso hay ocasiones en que, como repito, decía ahorita, puede resultar entendible en aquellos que no van direccionados en la vida cristiana, pero que va a resultar cuestionable en lo que sí estamos en el camino del Señor. O sea, a veces las personas señalan, bueno, pero tienes que entender, bueno, que esa es la realidad de la vida. Hay una realidad, o sea, como mira, no pretendas llevar, la gente dice la religión, pero que no se trata de religión, se trata de palabra de Dios, se trata de principios que están establecidos para seguidores de Dios. Entonces la gente dice como, ¿quieres estar entrometiéndote en la vida íntima? ¿Quieres entrar a la intimidad, al aposento de la gente? No, espérate, ya ahí eso se respeta. Es como cuando, por ejemplo, una persona tiene ciertas habilidades, una persona puede ser colocada en un puesto, en un cargo de suma importancia, porque se ha preparado para eso y eso es encomiable. Sin embargo, la persona tiene que reconocer que fue Dios que le dotó y que tiene que honrar a Dios con ese lugar importante, connotado que Dios le ha dado en la sociedad. Pero y en la iglesia es aún todavía más lamentable, porque se deshonra a Dios cuando es Él quien capacita, cuando es Él quien dota con esas capacidades y luego queremos usarla como si fuera algo propio. Y desterramos a Dios de lo que le compete como dador único de la inteligencia. Es triste. Continuemos con la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primeramente. Me disculpa la espera, por favor. Uy, estoy en el 5. Padres. Dice el versículo 5. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El 7. Bueno, mira, esto es en vivo. Discúlpame, leí el versículo 3, es el 5. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón más. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has conservado esta grande misericordia que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y ahora escuche el versículo 7, que es donde voy a concentrarme, en el 7 y el 9, porque no pretendo contarle o leerle todos los versículos del capítulo, aunque sí le invito a que lo lea y que los analice. Dice el 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo no soy sino un joven, y no sé cómo entrar ni salir.
Y dice el versículo 9, voy a saltar un poquito. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, dice entonces, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá ante de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Quiero resaltar 3 aspectos básicos en estos versículos que acabo de leer, ¿verdad? Nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero es bueno escuchar la palabra tal cual está registrada y que nos demos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sé que la gente va un poquito muy rápido y todo lo queremos flash, 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 así todo automático. Estamos así en esta era del desarrollo de la tecnología, de todo rápido. Pero la palabra de Dios tenemos que darle su tiempo. Entonces, en el versículo 7, Salomón declara cuando él habla al Señor. Y es bueno también resaltar que esto fue en un sueño, porque Dios cuando quiere hablar, cuando quiere preparar, busca la forma. Dios habla de múltiples maneras. Entonces Salomón le dice al Señor, Salomón reconoce sus limitaciones y eso es algo muy importante en lo que tiene que ver en el uso de la inteligencia. El Señor puede dotarnos como sea, pero tenemos que reconocer que sea quien sea la persona, ocupe el lugar que ocupe, tenemos limitaciones que debemos de llevar a la mano de Dios, debemos de llevar a la presencia de Dios. Y Salomón declara, no sé entrar ni salir. Está diciendo en otros términos, esto de ser rey, esto de gobernar a este pueblo numeroso y con tantas dificultades, se requiere todo un protocolo, diplomacia, una serie de asuntos que yo no desconozco, Señor. Mira, él es esto primero, él reconoce sus limitaciones. Versículo 9. Hay una parte que señala que da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para poder discernir, para poder diferenciar, para poder establecer diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Establecer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y para hablar sobre esta expresión que resalta Salomón, alguien que está colocado ya para un puesto tan importante y de tanta responsabilidad, está requiriendo el conocimiento para diferenciar lo bueno y lo malo. Yo quiero llevarte a Proverbios capítulo 2 y vamos a hacer esta paradita. Proverbios capítulo 2 versículo 10. Proverbios 2:10 dice: Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y el conocimiento fuere dulce a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Y todos estos versículos o todo el libro de Proverbios encontramos muchas citas que hablan referente a la inteligencia.
en este de manera particular está resaltando, o sea, como en el sentido de guardarse de la discreción, de la prudencia, que es lo que Salomón más o menos a grosso modo está aspirando cuando él pide a Dios que le dé esa sabiduría, que le dé, pero también pide inteligencia, pide sabiduría y pide inteligencia. Entonces, cuando él dice que quiere diferenciar entre lo bueno y lo malo, y algo importante que aquí podemos encontrar es que la sociedad hemos llegado a unos términos, y esto no es reciente, se ha relativizado el sentido de lo bueno y lo malo. No, porque, ok, eso es malo para ti, pero para X persona no lo es. O sea, usted, si tal o cual conducta o hábito usted entiende que es nocivo, pues ese es su pensar. Como que existe una forma de normalizar, de reglamentar, que puede excluir lo que decíamos ahorita, puede excluir lo que señala la palabra de Dios. Porque cuando se recibe palabra de Dios, cuando tenemos unos mandamientos que Dios establece, ahí queda definido que sí existe el bien y el mal. Y hay unas normas generales en lo que tiene que ver con principios morales que son para todo el mundo. Pero hemos acomodado de tal manera el sentido que podemos decir sin dar lugar a cuestionamiento que mira, hay algo que allí puede ser pecado, puede ser malo, pero aquí no. Sin embargo, Salomón sabe que para poder ejercer una justicia con equidad, para poder administrar a un pueblo de una manera ordenada y con resultados positivos, se requería poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y por último, en esta parte, en el versículo 11, Dios dice a Salomón, mira, tú acertaste, porque no te pusiste a pedir riquezas, no pediste oro, no pediste plata, no pediste la cabeza de tus enemigos y todo eso. Cuando la gente, mira qué sucede, cuando la persona es colocada en un puesto de importancia o cuando usted tiene la oportunidad que dice, mira, yo aquí puedo llegar a donde sea, pues la gente se aprovecha y lo primero que mira es el lado de lo humano. Déjame ver qué beneficio, qué resultado, a quién puedo conectar, a quién puedo beneficiar y todo eso, lo humano. Pero Salomón se concentró en esta parte y Dios lo retribuyó no solo con darle sabiduría e inteligencia, sino que también le puso la añadidura, como dice la palabra de Dios, que si buscamos primeramente a Dios, pues Él añade lo demás. Entonces, hemos venido hablando hasta aquí de que cuando lo que tiene que ver con el concepto de inteligencia, internalizamos una visión bíblica de lo que significa, pues esto nos va a conducir a mejores resultados. Y es lo que nos ha señalado este versículo y existen muchísimos más. Esto es solo una muestra de lo que expone la palabra de Dios. Son muy mínimos esto que estoy usando. Hay otros aún de mayor profundidad que nos pueden pues expandir el pensamiento en este respecto. Pero esto que están aquí pues son solo para iniciar y queda en cada uno de nosotros la responsabilidad de continuar indagando para internalizar, así como he señalado, esa visión más significativa. Vayamos ahora al segundo aspecto que vamos, o la segunda razón por la cual nos es útil conocer esta perspectiva bíblica de la inteligencia, y es que si ya poseemos esta visión más significativa, más amplia, entonces lo lógico es, si en verdad queremos mejores resultados, pues que vamos a iniciar una transformación para bien del uso
de la inteligencia propia y a la vez una valoración de la inteligencia que poseen los demás. Y para esta parte vamos a concentrarnos en unos versículos que están en el libro de